Las fiestas del Eterno, Pesaj, es una festividad que conmemora la liberación del pueblo israelita de la esclavitud, de la opresión de Egipto. Y esta festividad está narrada en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los 5 primeros rollos, especialmente en el libro de Éxodo. También se le llama Pascua judía o Pascua hebrea, y así la diferencian de la Pascua de la Resurrección que se celebra en el cristianismo. También se nombra como fiesta de la primavera, porque el hemisferio norte señala esta estación. Se celebra la primera noche Pesaj, el día 14 de Nisan, que es el mes del calendario hebreo. 7 días y 8 en la diáspora. Agregan un día extra previendo su cumplimiento. Fuera de Israel se celebra en los días 15 y 16 de Nisan. Es desde la tarde del viernes 15 hasta la tarde del sábado 23 de abril. Un aspecto a destacar es que hay desacuerdo, incompatibilidad entre el calendario hebreo y gregoriano, por lo que la festividad cambia de fecha en el calendario gregoriano, aunque por lo general esta festividad es en el mes de abril. Se hace un importante ritual donde preparan la mesa con ceder de Pesaj, que en hebreo significa orden, colocación. Se celebra en la primera noche de Pesaj, el día 14 de Nisan, y fuera de Israel es en la primera y segunda noche de Pesaj, 15 y 16 de Nisan, en lugar de celebrar Pesaj. El origen del ceder de Pesaj lo encontramos en la Biblia, en el pasaje de Éxodo 12, 1 al 14. Aquí se narra la institución del ceder en la fiesta de Pascua. Sin embargo, con la diáspora judía, que significa la diseminación de los hijos de Israel en el exilio y de los judíos posteriormente, y con otro significado, que es estar fuera de su patria y de su arraigo, la tierra de Israel. La dispersión de los judíos de Erez Israel y la posterior salida del antiguo Egipto. Y esto fue en el año 70 a.C., donde los judíos renunciaron a comer en la cena pascual un cordero inmolado. La cena de la Pascua se celebra tan pronto como han asistido a la liturgia sinagogal. El ceder es un banquete familiar, pero pueden organizarlo también escuelas, sinagogas o centros comunitarios que están abiertos al público generalmente. En esta festividad la mesa debe estar cubierta con un mantel blanco o empapelada revestida con papel blanco. Colocan la vajilla más excelente y copas de vino para todos. La costumbre, tradición, es dejar una silla de más vacía. Esto es porque ellos tienen la creencia de que sea esta silla para el profeta Elías, que esperan se muestre, se manifieste, aparezca con noticias del Mesías, el Mesías. Se prohíbe el consumo de alimentos derivados de cereales, avena, cebada, centeno, espelta, trigo, de fermentados, en hebreo, hametz, fermentación. El pan que se consume es sin levadura, matzah, o pan ácimo. Esta práctica, costumbre, se basa en el precepto, mandato, que fue impartido al pueblo judío en la Biblia, y lo vemos en Éxodo 12 del 15 al 20. Un dato en particular es que en Israel, partiendo de Pesaj y hasta Sukkot, tienen por costumbre orar por el rocío y no por la lluvia. El orar por la lluvia la reservan para el invierno, porque en Israel las estaciones calurosas son las de más sequedad. Y otro nombre al que le llaman a esta festividad, es la fiesta de la liberación.
celebrando la liberación del pueblo judío del yugo del faraón, y también como redención, porque se considera que la redención del mundo, según las Escrituras, ocurrirá en el mes de Nisan. En Yeshua HaMashiach, el Señor, por su sangre, el perdón de pecados, tenemos redención. Shalom.